Después de 15 años casada, me di cuenta que el ingrato de mi marido se había venido huyendo de su país porque había mandado para el otro mundo a la mamá de sus hijos. Bueno, pero déjate cuento un poco la historia. Yo llegué aquí a Estados Unidos cuando yo apenas tenía 7 años. Prácticamente me crecí aquí, estudié aquí. Desde pequeña estuve en un ambiente demasiado tóxico porque mis papás siempre han tenido una relación demasiado tóxica, demasiado agresiva. Han habido golpes y de todo en esa relación. Y hasta el día de hoy siguen juntos. La verdad era frustrante ver ese comportamiento entre mis papás y aparte de eso, cuando ellos estaban de malas, cuando ellos estaban peleando, hasta se la querían desquitar con uno. Y yo desde pequeña decía, cuando yo tenga la capacidad de pagarme un apartamento, yo me voy a largar de esta casa. Y lo hice así. Cuando cumplí 18 años, yo me renté un apartamento y me fui a vivir sola. Y desde que yo me salí de la casa de mis papás, yo me alejé por completo de ellos porque yo no quería estar rodeada de esa toxicidad en la que ellos vivían. Así que comencé a trabajar, tenía 2 trabajos, trabajaba casi todo el día y parte de la noche también. Y sabes, aunque tuve una que otra relación, para ser exacta, 2 relaciones, la verdad es que yo no tenía tiempo para esas cosas, ese romanticismo, manitas sudadas, que detallitos, que no sé qué, la verdad es que no. Y por lo tanto yo no fui muy estable en mis relaciones, porque obviamente la pareja que yo tenía, entonces quería que yo le dedicara tiempo, que yo estuviera más tiempo con él y yo la verdad es que tenía que trabajar para poderme sacar adelante. Así que cuando ya se ponían muy cansones yo le decía, ¿sabes qué? Dejemos todo hasta aquí, que te vaya bien, sigue tu camino porque yo la verdad es que sí o sí necesito trabajar. Y por lo tanto no duré ni un año en una relación. El caso es que cuando yo cumplí 25 yo conocí a un tipo que entró a trabajar justo en uno de los lugares donde yo trabajaba. El tipo desde que me miró comenzó a ser atento conmigo, comenzó a acercarse a mí, haciéndome pláticas, preguntándome cosas y sabes, nos hicimos muy buenos amigos. Él me contó que llevaba poco tiempo en este país, que no llevaba ni 2 años de estar aquí, que se había venido de su país huyendo por la delincuencia, que prácticamente había perdido a toda su familia por la delincuencia en su país y empezó a contarme una historia tan triste que la verdad yo quedé tan conmovida. Yo por mi parte también le conté mi historia, le conté que mis papás pues tenían una relación demasiado tóxica y que por lo tanto yo me mantenía alejada de mi familia y que al igual que él pues yo también me sentía sola porque no tenía como ese apoyo, ese soporte o a alguien que me impulsara a seguir adelante. Él en ese preciso momento me abrazó y me dijo, sabes, de hoy en adelante tú ya no estás sola, ahora me tienes a mí, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, que yo voy a estar aquí siempre para apoyarte. Y sabes, desde ese día nos volvimos inseparables y es que aparte de vernos todos los días en el trabajo, también cuando teníamos tiempo nos reuníamos, hablábamos, nos la pasábamos súper bien. Fuimos solamente amigos por más de un año y luego él se me declaró, me dijo que se estaba enamorando perdidamente de mí y que le gustaría que lo intentáramos, que le diera la oportunidad de hacerme la mujer más feliz del mundo. Y sabes, él también a mí me gustaba, me atraía, aparte de eso, con él yo me sentía segura, él me transmitía tanta paz que yo dije, ¿por qué no darle la oportunidad? ¿Por qué no intentarlo? ¿Quién sabe? Y él sí es el amor de mi vida, el hombre por el que yo he estado esperando tanto tiempo. Así que decidí darle una oportunidad y nos hicimos novios y estuvimos de novios por un año completo. Y después de un año de ser novios, él me propuso que nos fuéramos a vivir juntos, que comenzáramos a hacer una vida de pareja, que él quería apoyarme, que él quería estar ahí siempre para mí. Y sabes, yo estaba cansada de estar sola y pues también estaba enamoradísima de él, así que yo dije, ¿por qué no? Nos rentamos un apartamento, nos fuimos a vivir juntos y sabes, al año de estar juntos yo comencé a ver comportamientos demasiado extraños en él. Y es que él caía en unas depresiones tan horribles que simplemente se perdía. Era una situación horrible, él solamente quería llorar y llorar y llorar y estar encerrado y estar alejado de todo el mundo. Le daban unas crisis existenciales donde él decía, por mi culpa lo perdí
todo por haber perdido el control. Y yo le decía, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es lo que está pasando? Él, es que por mi culpa yo perdí mi familia. Yo lo abrazaba, yo le decía, eso no es tu culpa, eso fue culpa de la delincuencia en tu país, no te tienes que culpar de eso. Pero sin importar lo que yo le dijera, él decía, sí, pero es que yo tenía que protegerlos más, yo tenía que estar ahí para ellos. Y sabes, por años yo aguanté ese comportamiento. Incluso yo salí embarazada de mi hijo porque yo quería complacerlo a él en su sueño de volver a ser papá, porque según la historia que él me había contado, él había perdido a su mujer y también había perdido a sus 2 hijos. Entonces yo me sentía mal por él, y más cuando él me decía, por favor, dame la oportunidad de ser papá otra vez, dame aunque sea un hijo, porque yo no quería tener hijos, yo no quería ser mamá. Pero al ver la situación de él, yo dije, yo no puedo ser tan egoísta de no darle un hijo al hombre que yo tanto amo. Aparte de eso, él durante años había sido un hombre muy especial conmigo, un hombre muy responsable. Y pensando en él, en la situación que él estaba pasando, yo dije, ¿sabes qué? Me voy a embarazar. Y después de 8 años de estar juntos, yo quedé embarazada de mi hijo. Y sabes, fue un embarazo de alto riesgo. Yo para ese entonces ya tenía 34 años. Y como yo había planificado durante tanto tiempo, la matriz mía estaba débil y a cada ratito yo tenía amenazas de aborto. Pero sabes, mi marido estuvo ahí al cuidado mío en todo momento. No me dejaba hacer nada, me sobreprotegía en todo. Ese hombre estaba tan feliz de que iba a ser papá. Ese hombre me cumplió hasta el último antojo durante estuve embarazada. Era halagándome que yo estaba bella, que yo estaba divina, que me veía radiante, que yo era la mujer más perfecta que él había visto en su vida. Si yo le decía, yo quiero este vestido, yo quiero esta ropa para presumir mi panza, él me la compraba, él me daba todo. La verdad es que a pesar de que tenía un embarazo de alto riesgo, tuve el mejor embarazo del mundo porque en todo momento me sentía amada, me sentía apapachada, me sentí consentida y me sentía la mujer más afortunada del mundo por el hombre tan espectacular que yo tenía en mi vida. Y sabe, verlo a él feliz, que durante el embarazo él no había vuelto a tener otra crisis de ansiedad y depresión, eso me ponía más feliz todavía y me hacía sentir más afortunada y me hacía sentir que esa era la mejor decisión que yo había tomado en la vida. Pero para no hacerte larga la historia, mi hijo nació a los 8 meses porque él ya no quería estar adentro de la panza. Y sabes, desde el primer momento en que yo vi esa carita tan hermosa, tan dulce, me di cuenta que tener a mi bebé fue la mejor decisión que yo pude tomar en mi vida. Y es que ese niño nos vino a llenar de tanto amor, nos unió más como pareja. La verdad es que verlo crecer era algo que nos llenaba de mucho orgullo y de mucha nostalgia, especialmente a mi marido, y es que él hasta lloraba por cada cosa nueva que mi hijo hacía, y eso era algo que yo lo veía muy lindo y muy dulce, porque yo decía, él adora a su hijo. Pero entre más crecía el niño, él se iba volviendo más obsesivo con el niño, y es que le daban esos ataques de depresión y de ansiedad, y él iba, agarraba a mi hijo y lo abrazaba y le decía, mi amor, por favor, perdóname, perdóname, perdóname. Y yo le decía, pero ¿por qué le tienes que estar pidiendo perdón al niño? ¿Perdón de qué? ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero entender todo lo que está pasando. La verdad, esta situación ya me está frustrando. Tenemos 14 años viviendo esto mismo, estos ataques de ansiedad tuyos. Y yo, la verdad, ya estoy cansada, y mucho más ahora que estás involucrando al niño. El niño hasta se asusta de verte así, pidiéndole perdón. ¿Perdón de qué? Pero él nunca decía nada, solamente era cerrado en su tristeza, en su angustia. Yo le insistía para que él fuera a psicólogos, para que se evaluara, porque la depresión que él tenía no era normal, él necesitaba ayuda. Pero él nunca quiso acceder a nada. Él siempre había sido muy discreto en sus cosas, como que todo el tiempo estaba ocultando algo. Nunca quiso abrir una cuenta en el banco, nunca quiso trabajar, reportar impuestos o lo que fuera. Nunca quiso absolutamente nada. Él todo lo que hacía lo hacía sin dar su información. Nunca entendí el por qué, pero respeté sus motivos. Porque él siempre decía que él estaba chapado a la antigua y que estas eran cosas modernas y que no sé qué tanto
tanta cosa. Y yo simplemente respeté su forma de pensar porque es que la verdad cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Pero lo que yo ni siquiera me imaginaba era que él se andaba cubriendo las espaldas porque no quería que nadie se enterara de lo que él hizo. Y es que después de 15 años de estar casados y de estar viviendo esta situación, yo comencé a investigar sobre él, sobre su pasado, sobre su familia, porque yo quería encontrar la manera de ayudarlo a que él se sintiera bien y yo decía, tal vez si yo encuentro alguna información sobre su familia, él se va a sentir más cómodo de saber que su mamá, sus hermanos o cualquier otra persona de su familia está bien. Porque él me había dicho que su familia lo rechazaba y lo culpaba del fallecimiento de su esposa y de sus hijos. Y por esa razón yo empecé a buscar información para ver si yo me podía comunicar con ellos y poderles explicar lo que realmente había pasado, o al menos lo que yo sabía de la historia, para ver si ellos, ahora que había pasado ya tanto tiempo de eso, ellos entendían más a él y él se podía sentir un poquito mejor con él mismo y poder dejar esos ataques de ansiedad. Pero resulta que me vine a enterar de la peor manera, de la canallada que el tipo este había hecho antes de venirse huyendo para este país, porque así fue como se vino, huyendo. Y es que después de tanta búsqueda y de tantas maneras que yo tuve que utilizar para poder encontrar información de su familia, al fin logré contactarme con alguien. Y cuando esa persona con la que yo me pude contactar escuchó el nombre de él, me dijo, ¿cómo él todavía está con vida? Y yo le dije, sí, él sigue aquí con vida. ¿Por qué pensaron que él no tenía vida? Él se vino huyendo del país por la delincuencia, porque los delincuentes le quitaron su familia, su esposa, sus hijos. Y la verdad, él está pasando un proceso demasiado difícil, está sufriendo mucho por estar tan lejos de las personas que él quiere y está con mucha depresión, con mucha ansiedad, y por eso yo me tomé el atrevimiento de llamarlos, porque yo necesito que ustedes se vuelvan a acercar a él, que ya no lo rechacen, porque a él le duele todo lo que pasó y ustedes deben entender que esa no fue su culpa, esa fue culpa de esos delincuentes sin corazón, sin alma. La persona que me contesta el teléfono me dice, sabes, yo no sé de qué me estás hablando y no sé qué historia te contó él. Es más, yo ni siquiera sé quién eres tú. No te conozco, no tengo ni la más mínima idea. Para mí ese señor ya no existía en este planeta, porque aunque es mi familia, porque aunque lleva mi sangre, ese hombre es una vergüenza de hombre. Él lo que es un cobarde que dejó sin madre a sus hijos y en lugar de asumir las consecuencias de sus actos, prefirió huir, dejando a sus hijos solos, desprotegidos. Yo le dije, pero ¿de qué me está hablando si sus hijos ya no están aquí en este mundo? Y me dijo, eso es lo que él te dijo, pero al parecer tú no tienes ni idea de cuál es la realidad en todo esto. Y déjame decirte que si tú eres la mujer de él, como dices, lo único que te recomiendo es que te alejes de él, porque este es un tipo malo que te puede hacer daño. No permitas que tu hijo también se quede sin madre. Yo comienzo a decirle, oiga, pero usted ¿de qué me está hablando? ¿Qué es lo que me está tratando de decir? No estoy entendiendo nada. Y la señora me dice, sabes, te lo voy a decir porque ahora hay un pequeño que también lleva mi sangre y yo no quiero que él pase por lo mismo que pasaron mis dos nietos. Ese hombre al que tú estás defendiendo, del que tú estás hablando tan bien, ese hombre le quitó la vida a la madre de sus hijos. Y mientras sus hijos veían cómo él apuñalaba a la mamá una y otra vez hasta dejarla sin oxígeno. Yo me quedé helada, yo te juro que a mí me temblaba el cuerpo y yo le decía, no, usted no me puede estar hablando de la misma persona. Él no sería capaz ni de matar una mosca. Y la señora me dijo, ¿tú estás segura? ¿Tú de verdad crees que tú lo conoces mejor que yo? Yo le decía, no, seguramente usted está equivocada. Yo no pude estar tanto tiempo con alguien así. Es que yo me hubiera dado cuenta. Pero de inmediato la señora empieza a mandarme fotos de las noticias ese día, de fotos de él donde decía que se busca hombre que mandó al otro mundo a su esposa. Empieza a mandarme información tras información de todo lo que ese canalla le hizo a su esposa y yo no me lo podía creer. Yo sentía que yo estaba viviendo una pesadilla, yo sentía que yo estaba teniendo un sueño horrible en que en cualquier momento yo iba a despertar y iba a decir, esto solamente
solamente fue una pesadilla y ya iba a pasar todo, pero no, era la vida real. Me estaba enterando del hombre tan canalla con el que yo había estado acompañada por 15 años. Empecé a pensar y ahora entendía todo, ahora entendía por qué él nunca quería dar su información completa en ningún lado, nunca quiso abrir una cuenta en el banco, nunca quiso casarse, que porque para él eso era algo ridículo, pero era por no dar su información porque él estaba siendo buscado. Él lo que no quería era que lo encontraran. Yo le decía a la señora cómo yo pude estar tan ciega, cómo fue que no me di cuenta de todo esto. La señora empieza a contarme que los hijos de él se habían tenido que ir a vivir a casa de sus abuelos por parte de mamá. Habían estado en terapia por mucho tiempo porque no se podían sacar de sus cabecitas la imagen de ver a su papá haciéndole daño a su mamá. Y lo último que la señora me dijo fue: sálvate tú, que todavía puedes, y si tú puedes hacer que ese canalla pague por lo que hizo, te lo voy a agradecer en el alma. Y sabes, en ese preciso momento aproveché que mi marido no estaba en casa, agarré a mi hijo, no cogí nada de esa casa y salí como una loca. Yo no tenía ni idea dónde me iba a ir a meter con mi niño, pero yo sabía que yo no podía estar ni un segundo más ahí. Y sabes, yo no hallaba qué hacer. Yo decía: Dios mío, ¿qué hago con todo esto de lo que yo me acabo de enterar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ilumíname para hacer lo correcto. Llamé a una amiga, le pregunté si podía ir para su casa. Ella me dice que sí, salgo para allá, empiezo a contarle todo lo que estaba pasando. Le digo: ¿yo qué hago con todo esto? Yo no sé qué decisión tomar. Y ella, al igual que la señora, me dijo exactamente las mismas palabras: haz que pague por lo que hizo. Eso no se puede quedar impune. Y en ese mismo momento agarré toda la información que la señora me había mandado. Me fui a poner una denuncia en contra de ese tipo y sabes, en cuanto pusieron el nombre en la computadora, ahí nomás apareció toda la información de él, que era un hombre que estaba siendo buscado por haber mandado al otro mundo a su esposa. De una infinidad de... Es que literalmente se desquitó su furia en ella. Y sabes, en ese preciso momento fueron, lo detuvieron, se lo llevaron preso, lo extraditaron a su país para que cumpliera con su juicio, con su condena. Y yo hasta el día de hoy no puedo salir de la impresión, porque es que no me cabe en la cabeza cómo es que pude ser tan ciega, cómo es que no me di cuenta. 15 años viviendo al lado de un asesino. Hasta le di un hijo. Es que te juro que todavía yo no me lo puedo creer. Por eso dicen que nunca terminas de conocer a las personas.